comisarios cambien de sitio. A continuación vamos a escuchar la declaración de la vicepresidenta de la Comisión, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre la situación en Nicaragua. La vicepresidenta será representada por el comisario Stylianides e invito al comisario a que haga uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, presidente. En Nicaragua tiene que terminarse una vez por todas con la violencia. Se necesita un diálogo genuino para empezar. Ese es el único camino posible para que haya paz y prosperidad en dicho país. Hace un mes se anunció una reforma de seguridad social. Hace un mes, y desde entonces ha habido muchos muertos, heridos, muchos estudiantes. Y quisiera empezar expresando mi más sincero pésame a las familias de esas víctimas, expresando nuestras esperanzas para que se recuperen pronto los que todavía están heridos en el hospital. Después de los disturbios, nosotros reaccionamos inmediatamente condenando la violencia en Nicaragua, porque los nicaragüenses tienen todo el derecho de protestar pacíficamente, expresando su desacuerdo. Es vital que las fuerzas policiales actúen con gran moderación. Es importante que todos los perpetradores de actos de violencia respondan ante la justicia. Desgraciadamente la violencia está escalando. Hay más víctimas entre los manifestantes pacifistas por culpa de turbas armadas. Universitarios han sido víctimas y también una emisora de radio pro gobierno. Ha habido muchas víctimas entre los estudiantes y que son víctimas de amenazas e intimidaciones. Deben parar inmediatamente estas amenazas como la violencia en el país. Las autoridades en Nicaragua tienen que aceptar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es muy importante que se sigan las resoluciones de esta comisión. Ayer ha habido una reunión 3+3, gobierno y representantes de la oposición, que acordaron empezar a aplicar las primeras recomendaciones. Lo primero, terminar la represión y las detenciones arbitrarias. Segundo, el respeto del derecho que se tiene a una protesta pacífica, y también hay que parar la violencia para garantizar la justicia y la verdad. Es muy importante esta decisión. Es un primer paso. Ojalá se aplique sin más retraso. Por otro lado, también nos parece importante que el gobierno autorice una visita de Naciones Unidas del Alto Comisario de Derechos Humanos al país. Mientras tanto, hay que desplegar todos los esfuerzos posibles para promocionar el diálogo nacional. Quisiera dar las gracias por el papel tan importante de la Conferencia de Obispos en estos momentos tan difíciles. Después de 3 sesiones, la semana pasada se suspendió el diálogo. Se empantanó, sin progreso, desgraciadamente. La reunión de ayer de esta comisión mixta ha acordado reanudar el diálogo más tarde esta semana, y esta es otra señal positiva. Son buenas noticias, no cabe duda. Esperamos vivamente que vuelva a empezar el diálogo, como se ha anunciado. Es la mejor esperanza para encontrar una salida a esta crisis actual, y para lograrlo deberían darse algunas garantías para crear la confianza entre los participantes en ese diálogo. En primer lugar, habría que garantizar la seguridad necesaria a todos los participantes en dicho diálogo. Esto es lo primero. En otro frente, la Unión Europea también está siguiendo muy cerca
el diálogo entre la Organización de Estados Americanos y Nicaragua sobre reformas electorales y políticas que se iniciaron después de las elecciones municipales de 2017. Todo este proceso tiene que tener en cuenta las expectativas de la sociedad civil en ese diálogo nacional y también las últimas recomendaciones emitidas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los nicaragüenses están pidiendo que haya justicia social y que haya una mayor rendición de cuentas. Tienen todo el derecho de que se escuchen sus voces. Por nuestra parte, la Unión Europea está dispuesta a apoyar un diálogo a favor de la democracia y la justicia entre todos los sectores de la sociedad y el gobierno de Nicaragua. Porque Nicaragua nos importa mucho y sus gentes también. Y ya estamos comprometidos apoyando los derechos humanos, la educación, el crecimiento económico y la lucha contra el cambio climático. Nuestros amigos latinoamericanos saben que nosotros somos un socio a favor de la paz y la reconciliación. Y ya hemos acompañado varios diálogos de paz en el continente. Si se necesita nuestra ayuda, si nos la pide, nosotros contribuiremos en todo lo posible para superar esta crisis. Ojalá que en Nicaragua acabe la crisis y que haya diálogo y mediación antes de que haya más baños de sangre. Gracias. Muchísimas gracias, señor comisario. Y ahora, en nombre de los grupos políticos, le cedo la palabra en nombre del PPE, 1 minuto y medio, al señor de Grandes Pascual. Muchas gracias, presidenta. Gracias, comisario. Permítame, antes de empezar mi análisis, expresar mi solidaridad con los 2 periodistas de la agencia EFE que acaban de ser agredidos y maltratados por la policía represora del régimen. La historia, señorías, se repite. La revolución sandinista que legitimó su lucha contra el dictador Somoza ha ido paulatinamente reconvirtiéndose en un poder autoritario. El modelo Cuba. Se quita un dictador y se crea una dictadura de nuevo cuño. La situación actual de Nicaragua está originando una crisis democrática ante el desvío dictatorial que sufre el país. La correlación de fuerzas creada por la revuelta social obligó al régimen a aceptar la posibilidad de un diálogo y la mediación de la Iglesia, después de 76 muertos, 868 heridos, 438 detenidos e innumerables heridos y desaparecidos. Tristemente, el gobierno actual se negó a aceptar las condiciones de diálogo, por lo que incluso los obispos decidieron dar por suspendidas indefinidamente las negociaciones. La respuesta popular fue inmediata. El problema de los posibles escenarios de salida de la crisis está por resolverse y no está claro el tipo de salida. Señorías, el presidente está intentando mantenerse en el poder desviando o enviando un mensaje de fuerza para callar la presión popular. Esto resulta inaceptable. La salida implica elaborar un itinerario y las medidas concretas para avanzar hacia la expresión de la voluntad mayoritaria. Esto implica, señorías, cambio, significa cambio de régimen. El Parlamento Europeo, señorías, puede y debe pronunciarse y la propuesta de resolución que apoyamos es razonable y proporcional a la gravedad de los hechos. Muchas gracias. Gracias. Y a continuación, en nombre del grupo SID, 2 minutos, el señor Jáuregui Atondo. Gracias, presidenta. Las protestas que han tenido lugar en Nicaragua, señorías, han puesto de manifiesto un descontento social, una crisis democrática muy profunda. No se trata solo de una respuesta a las medidas sobre la seguridad social. Lo que se ha puesto de manifiesto es que hay una ciudadanía harta, cansada de un sistema democrático que no lo es, que no funciona como tal. Concentración del poder económico, mediático, económico en un clan familiar, por poner un ejemplo, una oposición poco construida, falta de una justicia independiente, corrupción. Había una necesidad de protestar y el pueblo ha salido a la calle. Lo cierto es que las manifestaciones han sido respondidas con una represión enorme, con una represión que ha provocado más de 80 muertos, centenares de heridos. Ya se ha dicho, lo que se ha
considerado una represión totalitaria, de un sistema casi dictatorial. Yo me pregunto, señorías, en nombre de qué revolución cabe responder así a las demandas populares. Yo me pregunto, señorías, cómo es posible defender una propuesta que aborta las libertades y la democracia en nombre del socialismo. Yo quiero decirles, yo soy socialista, que no hay socialismo sin libertad y sin democracia. Es por eso que el Parlamento Europeo mañana va a pedir 4 cosas que me parecen fundamentales. Primera, condenar al gobierno porque ha actuado represivamente y merece una condena. Segundo, abrazar a las familias de las víctimas. En segundo lugar, exigir al gobierno el cese de la represión. No puede haber represión cuando hay una manifestación y una demanda de libertad como esta. Que continúe el diálogo, que el diálogo incluya reformas políticas importantes y que esas reformas puedan incorporar una reforma de la ley electoral y probablemente unas elecciones que le permitan al pueblo hablar y decidir. Gracias. Muchísimas gracias. En nombre del SR, un minuto, señor Tannock. Señora Presidente, este impulso subyacente a los disturbios en Nicaragua parece ralentizarse. No obstante, lo que comenzó como unas protestas contra los recortes a la seguridad social ha escalado hacia una represión por el gobierno y un aumento del sentimiento antigubernamental. Yo he rogado al comisario de Derechos Humanos que examine la situación y también que la comisión investigue las muertes de los manifestantes. La libertad de expresión y de asamblea es un elemento fundamental de una sociedad democrática. Sin embargo, las manifestaciones, las protestas tienen que llevarse a cabo de forma pacífica y no tienen que dar pie a más violencia. Pero el gobierno autoritario de Nicaragua tiene que ser moderado. Desafortunadamente y trágicamente, este no es el caso recientemente. Quisiera expresar mis condolencias a todos aquellos que han perdido a familiares queridos en los últimos meses en esta historia tan turbulenta de Nicaragua. Gracias. 2 minutos en nombre del Grupo ALDE, la señora Charanzova. Gracias, señor comisario. Un país que silencia la libertad de expresión no es una democracia. Un país donde las fuerzas de seguridad que hieren a sus ciudadanos no son los protectores legítimos de una nación. Un presidente que viola los derechos humanos de su pueblo no es su representante. Cualquier país que asesine manifestantes desarmados es una dictadura. Mientras muchos en el exterior se sorprenden por el giro repentino de los acontecimientos y la brutal represión que se ve en las noticias, seamos claros. Nicaragua no ha sido una democracia desde hace mucho tiempo. La represión en el último mes es la culminación de años de autoritarismo, represión y fragmentación de los procesos e instituciones democráticas. Las autoridades deben de cesar de forma inmediata cualquier tipo de violencia contra manifestantes y liberar a todos los presos detenidos arbitrariamente. Las negociaciones deben de producir un cambio real, un cambio que todos los nicaragüenses anhelan, un cambio que solo se logrará a través de elecciones libres y justas. Lo que Nicaragua necesita es el fin del régimen autoritario actual y reconciliación nacional. El primer paso es convocar nuevas elecciones libres y de establecer una comisión de la verdad equilibrada y con miembros independientes. La Unión Europea debe estar preparada para ayudar de cualquier forma posible. Gracias. Gracias. Para el GUE, un minuto, el señor Couso Perú. Gracias, presidenta. Es curioso cómo se trata la violencia en este Parlamento. Si es un gobierno amigo a las mayorías, solidaridad y condenas. Si no lo es, se tolera hasta llegar muchas veces al aliento, lo que en otros lugares calificamos como terrorismo callejero. Nicaragua vive hoy una situación de violencia que debe parar
ilegítima. Desde el GUE hemos lamentado y condenado la pérdida de vidas humanas. Hemos pedido que los responsables comparezcan ante los tribunales y que el Gobierno investigue y juzgue cualquier uso desproporcionado de la fuerza. Lo positivo es la puesta en marcha de un diálogo nacional con mediación de la Iglesia que se reanudó ayer, la incorporación de recomendaciones de derechos humanos o el lanzamiento de un mecanismo internacional de investigación. Pero esta violencia debe de cesar. Ayer los manifestantes pacíficos quemaron un medio de comunicación. Hoy ha muerto un joven y un policía. No se puede tolerar que por medios violentos se trate de derrocar a un gobierno electo y legítimo. Este Parlamento y la Unión Europea deben acompañar el diálogo y condenar la violencia y la desestabilización de Nicaragua. Gracias. El señor Kelam, minuto y medio. Thank you very much, President, Commissioner. Gracias, señora presidenta, señor comisario. Coincido plenamente con el señor Jáuregui Atondo. No puede haber seguridad sin libertad democrática. La crisis democrática de Nicaragua ha dado lugar a una represión masiva. Se han recortado también las libertades civiles. Yo quisiera recordar especialmente a Elga Jona, una periodista que resultó asesinada el 21 de abril. Hoy se cumplen las 6 semanas de represión brutal. Es más que suficiente. Sugiero 4 prioridades. Primero, exigimos que el gobierno nicaragüense ponga punto final a la violencia contra su propia ciudadanía. Segundo, necesitamos una investigación internacional independiente que pueda determinar cuáles son las responsabilidades y quiénes son los responsables de la muerte de manifestantes. Tercero, tiene que recuperarse el Estado de Derecho. También queremos una reforma electoral que permita elecciones justas y creíbles conforme a las normas internacionales. Unas elecciones ahora, con la situación que hay, estarían muy comprometidas. El pueblo nicaragüense tiene derecho a hacer oír su voz ahora. Y por ahora el gobierno se niega a plantear ninguna solución. Hago un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que presionen coordinadamente a las autoridades nicaragüenses para que tengan en cuenta las prioridades que plantea este Parlamento Europeo. Gracias. Señora Valenciano, un minuto. Nuestro papel, en efecto, es pedir que cese la violencia y la represión y que se mantenga una vía de diálogo que se inició y se ha enfriado entre el régimen de Ortega y la oposición, la sociedad civil y las organizaciones representantes de los derechos humanos. Nuestro papel es pedir diálogo, porque ya será la historia o la psicología la que se encargue de explicar cómo un comandante de la revolución que valientemente libró a su país de un régimen sangriento como era el de Somoza, se ha convertido en alguien que defiende los intereses de la oligarquía y que reprime a su pueblo. Eso no es a la política a quien le corresponde explicarlo. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho recomendaciones que Ortega debe escuchar, la Conferencia Episcopal también, y la sociedad civil reunida en esa mesa de diálogo también. Si Ortega escucha, entonces será posible probablemente abrir un camino nuevo en Nicaragua, que serán los nicaragüenses quienes decidan por dónde transita. Nuestro papel es pedir diálogo, que cese la represión y que se reinicie un nuevo tiempo en Nicaragua. Muchas gracias, señora Valenciano. Un minuto para el señor Nart. Ahora. Gracias, señor presidente. El honorable movimiento sandinista ha sido traicionado por un régimen corrupto, que es el régimen de Daniel Ortega y su esposa doña Rosario. Y hoy reproducen la misma represión por la que y contra la que el pueblo sandinista, el pueblo nicaragüense, luchó heroicamente en 1978. Hoy el régimen oligárquico sandinista, el régimen oligárquico de Daniel Ortega, es una vergüenza para Nicaragua y para el mundo occidental. Y no le estoy hablando de algo ajeno.
En junio de 1978 yo tuve el honor de participar con el Frente Sandinista en la lucha contra el régimen genocida de Somoza y fui herido en el Frente Sur. Y a propósito, en aquel lugar y entonces, cuando luchábamos contra Somoza, no había ningún miembro de un partido político de los que ahora apoyan a Daniel Ortega. Gracias, señor Nart. Señora Sakorafa, un minuto. En tanto en cuanto presidente de la Asamblea Paritaria Parlamentaria de América Latina, he condenado la violencia. Nunca se puede aceptar. El gobierno tiene que respetar los derechos humanos. Tiene que haber un gobierno incluyente. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Una investigación plena sobre las circunstancias de esos fallecimientos. Los responsables tendrán que rendir cuentas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que aportar su contribución decisiva mientras condenamos a los que explotan estos acontecimientos trágicos desde el exterior. Hay que mantener un diálogo en el interés de los ciudadanos. Es nuestra obligación hacer todo lo que se pueda para que reine un clima de confianza y de reconciliación entre todas las fuerzas del país. Y tenemos que ponernos a toda agenda unilateral. Muchas gracias, señora Sakorafa. Tiene la palabra el señor Millán Mon. Minuto y medio. Los hechos ocurridos en Nicaragua desde el 18 de abril son gravísimos. A fecha de hoy han fallecido 84 personas, unas 860 han sido heridas y son más de 400 los detenidos. La represión violenta efectuada por las fuerzas de seguridad y de grupos irregulares armados fue realmente inaceptable. Obviamente era necesario que hechos de esta gravedad fueran investigados y celebro que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudiera visitar el país. Ayer empezó el seguimiento parcial de las recomendaciones del informe de esta comisión, pero también ayer tenemos que lamentar que se produjeran graves actos de violencia en el centro de Managua, con un muerto y docenas de heridos. Lamentablemente también, como ha dicho Luis de Grandes, 2 periodistas de la agencia española EFE fueron agredidos por la policía. Por otra parte, es necesario que avance el llamado diálogo nacional que la Conferencia Episcopal ha impulsado firmemente. Diálogo iniciado el 16 de mayo, pero el 22 interrumpido. Por ello, celebro que ayer mismo también tuviera lugar una reunión de la comisión mixta de este diálogo. Es muy importante que progrese en la conocida como agenda de democratización. Y termino. Tenemos que seguir con atención la evolución de la situación. Nicaragua es un país amigo y socio de la Unión Europea en el marco del acuerdo de asociación con los países de América Central. Pero este acuerdo tiene como fundamento la llamada cláusula democrática, que obliga al respeto de los principios del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, señor Millán Mon. Un minuto para el señor Asís. Micro. Señor Presidente, muito obrigado, señor Presidente. Un gobierno, mesmo que eleito democrático. El presidente, muchísimas gracias. Un gobierno pierde toda legitimidad democrática cuando entra en conflicto con el Estado de Derecho, y es eso lo que se ha producido en Nicaragua. Lo estamos viendo, una represión clara de libertades fundamentales, una concentración inaceptable de todo el poder, una tendencia a la corrupción. Esos son los elementos principales en la situación que impera hoy en Nicaragua. Situación que tiene que condenar claramente este Parlamento. Hay que lanzar también, por supuesto, un llamamiento al diálogo. Hay que decir que las puertas al diálogo no pueden estar abiertas. Las llamadas al diálogo de la Iglesia Católica, por ejemplo, están ahí. Está bien, hay que exhortar al diálogo y tenemos que expresar nuestra disponibilidad a participar en ese diálogo, porque será útil, habida cuenta de que es necesario restablecer las condiciones de una democracia liberal en Nicaragua. Muchas gracias. A continuación, la señora Kinichi,
Un minuto. Grazie. Gracias, presidente. Nos preocupan los actos de violencia en Nicaragua que han causado la muerte de al menos 76 manifestantes, muchos heridos también, que querían oponerse a la reforma de la seguridad social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una visita en el país, ha denunciado un uso indiscriminado por parte de las fuerzas del orden, arrestos arbitrarios, malos tratos, intimidación de periodistas. Muchísimas ONGs piden que el gobierno nicaragüense cese inmediatamente la represión y la violencia, promoviendo un diálogo serio nacional a favor de la paz y que empiece con investigaciones independientes para investigar y procesar los responsables de la violencia. La Unión Europea tiene que intervenir ante las autoridades nicaragüenses para que se garantice el pleno respeto de derechos humanos, sobre todo la libertad de expresión y de presentar las ideas de uno de forma pacífica. Gracias. Muchas gracias, señora Kinichi. A continuación tenemos el debate libre. Catch the Eye. Empieza la señora Ward. Gracias, señor presidente. Como activista de derechos humanos, quiero expresar mi solidaridad con los protestantes, con los que protestan contra el régimen opresivo de Daniel Ortega. La lucha de Nicaragua se ha extendido mucho en el tiempo. Ellos pensaban que el fin del régimen de Somoza significaba la llegada de la libertad a su país. Sobre todo las mujeres han estado luchando por sus derechos sobre el terreno, pero nunca se les ha prestado atención. Por ejemplo, las leyes de aborto son tremendamente restrictivas, no permiten a las mujeres poner fin a su gestación bajo ninguna circunstancia. La Unión Europea tiene que desempeñar un papel más activo para encontrar una solución a la crisis en que se encuentra sumido el país. Un diálogo transparente e incluyente que ponga fin a la violencia, dirigido por una Unión Europea sólida, puede ser una solución viable. Muchas gracias, señora Ward. El señor Hachi Giorgio. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera felicitarle, señor comisario, por sus palabras. Usted ha aseverado que hay que buscar a los culpables de la violencia para que respondan ante la justicia. Otros colegas han dicho lo mismo, pues enhorabuena también. Yo veo una contradicción entre lo que pasa en estos momentos y el debate anterior. Antes nadie pidió que se buscaran a los culpables cuando se asesinan a tantos palestinos. El señor Hahn no pidió que se buscaran a los culpables. Se han justificado los asesinatos de los palestinos y ahora, en cambio, se pide que se busquen a los culpables. Es verdad, es justo, pero entonces antes también, en el caso de los palestinos como en los casos de los manifestantes nicaragüenses. Sean cuales sean nuestras opiniones políticas, siempre tenemos que creer en la libertad y la paz. Pero hay muchas omisiones. Gracias. El señor Castaldo, y luego terminamos el debate libre. Gracias, presidenta. Ha bastado poco, una chispa, la reforma del sistema de seguridad social para que empezara el infierno con 76 muertos. Las razones profundas de la protesta son profundas, pero en la base es el intento de Ortega de crear una dictadura en su país. Primero los estudiantes. Muchas personas han salido a la calle protestando, cada uno con sus solicitudes, con su propia historia. ¿Cuál ha sido la reacción? Violencia inaceptable. Las fuerzas del orden, como ha subrayado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han respondido con un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza. Francamente, la única solución posible es el diálogo. Las partes tienen que volver a la mesa de negociaciones cuanto antes para que haya de nuevo un diálogo nacional. La Unión Europea tiene que respaldar el proceso de refuerzo de la democracia. Yo le pido al presidente Ortega, si quieres a tu pueblo, y lo creo, para la violencia, encontrar a tus ciudadanos, siéntate, escúchalos, habla con ellos, negocia con ellos, da un paso atrás si hace falta. Es lo que hay que hacer, es la única cosa que se puede hacer. Muchas gracias, señor Castaldo.
con lo cual terminamos el turno libre de intervenciones y concluye el debate el comisario Stylianides. Gracias, presidente. El debate me ha parecido muy fructífero. Gracias por ello a todos quienes han intervenido, señorías del Parlamento Europeo. Concluyo, tras el debate, que todos compartimos un interés en pro del diálogo que beneficie al pueblo de Nicaragua y que tenga en cuenta la voluntad de todo ese pueblo. No solo nos debe interesar la estabilidad del país, sino también la estabilidad de toda la región de Centroamérica. La Unión Europea tiene lazos históricos fuertes con esa región. No solo lazos políticos ni económicos, sino también culturales. Vamos a hacer un seguimiento muy estrecho de la situación. Todo nuestro capital político y todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance pueden utilizarse para apoyar a Nicaragua en esta hora aciaga. Concluyo incidiendo una vez más en el aprecio personal que siento por el papel del Parlamento Europeo y su empeño por mantener en el orden del día este asunto tan candente. Como ustedes dicen, la única manera de avanzar es centrarnos en este problema y prestarle suficiente atención. Gracias a todos. Muchas gracias, señor comisario Stylianides. Hay 7 propuestas de resoluciones. El debate se cierra y la votación se renovará el jueves. Siguiente punto es la declaración de la Comisión sobre los aranceles de los Estados Unidos en el sector del acero y el aluminio y respuesta de la Unión. La señora comisaria Malmström tiene la palabra.